todo comenzó con una mirada, un gesto que duró apenas unos segundos, pero que bastó para que las redes sociales estallaran en rumores. Cenk Torun, siempre reservado con su vida privada, fue visto en una situación que nadie esperaba. Los fanáticos no podían creer lo que sus ojos veían, y las imágenes se difundieron como fuego en la pradera digital. Cada detalle fue analizado, cada palabra interpretada, y poco a poco, se fue construyendo una historia que parecía demasiado intensa para ser solo una coincidencia. Lo que hasta hace unos días era un secreto bien guardado, hoy es el tema más comentado en todos los medios. Cenk siempre ha sabido mantener una línea entre su vida profesional y su vida personal, pero esta vez algo cambió. La forma en que miraba, la sonrisa que no pudo ocultar, y ese leve temblor en su voz, dejaron entrever una emoción diferente. Sus seguidores comenzaron a preguntarse si finalmente había encontrado a alguien que logró tocar su corazón. En cada entrevista, su tono se suavizaba, su mirada se perdía por un instante, y las especulaciones crecían. La gente no podía dejar de hablar, y los titulares lo confirmaban, algo grande estaba ocurriendo. Y aunque él intentó mantenerse al margen, el silencio se rompió con una confesión que dejó a todos sin aliento. Las cámaras lo captaron justo en el momento en que una periodista le preguntó directamente por su supuesto amor. Cenk respiró profundo, sonrió con nerviosismo, y por primera vez no lo negó. A veces el corazón elige sin pedir permiso, dijo. Esa frase fue suficiente para que las redes sociales colapsaran. Los fans de Esaret comenzaron a especular quién podría ser la mujer que inspiraba esas palabras. Los nombres comenzaron a circular, y entre ellos, uno resaltó más que todos: Mahasin Meravet. La química entre ambos era evidente en pantalla, pero ahora todos querían saber si había algo más fuera del set. La confesión de Cenk cambió completamente el panorama. Su forma de hablar no era la de un actor que responde a un rumor, sino la de un hombre que finalmente se permite sentir. Los periodistas siguieron indagando, pero él se mantuvo firme. No dio nombres, no confirmó nada más. Sin embargo, su sonrisa lo traicionó. Las redes comenzaron a llenarse de videos que analizaban cada gesto suyo, cada mirada cruzada con Mahasin. Las teorías se multiplicaban, y la audiencia se dividía entre quienes creían en su amor y quienes pensaban que era solo una estrategia mediática. Pero lo cierto es que la historia va mucho más allá de los titulares. Fuentes cercanas aseguran que Cenk llevaba meses luchando con sus sentimientos. Al parecer, intentó mantener todo en secreto para proteger su carrera y a la otra persona involucrada. Sin embargo, los sentimientos se hicieron imposibles de ocultar. En los rodajes, las escenas entre ambos ganaron una intensidad que traspasaba la pantalla. Los directores hablaban de una conexión natural, los técnicos de una energía distinta, y los fans simplemente veían amor en cada mirada. A medida que pasaban los días, la tensión aumentaba. Mahasin, conocida por su discreción, evitaba responder a cualquier pregunta relacionada con Cenk, pero su silencio decía más que 1000 palabras. En cada evento público, sus gestos eran observados con lupa, y los medios no perdían la oportunidad de especular. Algunos afirmaban que su relación ya era un secreto a voces, otros que todo estaba apenas comenzando. Lo único cierto era que el público no podía apartar los ojos de ellos. Las declaraciones de Cenk siguieron dando de qué hablar. En una entrevista más reciente, mencionó que amar no siempre es fácil, pero cuando es real, vale la pena. Esa frase bastó para confirmar que lo que estaba viviendo no era un simple rumor. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo, memes, teorías y videos que recopilaban los momentos más románticos entre él y Mahasin. Los fanáticos de Esaret comenzaron incluso a crear hashtags, como numeral Cenk y Mahasin o numeral el amor de Esaret, convirtiendo el tema en tendencia mundial. Pero no todos vieron la situación con buenos ojos. Algunos sectores de la prensa comenzaron a criticar el exceso de exposición, señalando que Cenk estaba utilizando su vida privada para ganar atención. Sin embargo,
Sus verdaderos fans salieron a defenderlo con fuerza, recordando que siempre ha sido un hombre reservado y que, si decidió hablar ahora, es porque realmente siente algo profundo. Las redes se convirtieron en un campo de batalla entre detractores y admiradores, y cada palabra suya era analizada al detalle. Mahasin, por su parte, decidió romper su silencio días después. En un evento de prensa, cuando le preguntaron por Cenk, simplemente respondió: "Hay cosas que no necesitan explicarse". Esa frase, corta pero poderosa, encendió aún más la chispa. Los medios interpretaron su respuesta como una confirmación indirecta, y el público enloqueció. La noticia recorrió todos los portales, y las imágenes de ambos fueron compartidas millones de veces. Lo que más llamó la atención fue la sincronía entre ambos. Cada vez que Cenk publicaba algo en redes, Mahasin parecía responder de manera sutil, con una frase, una canción o una imagen cargada de significado. Los fanáticos se convirtieron en detectives, buscando pistas ocultas y conexiones secretas entre sus publicaciones. Y aunque nada estaba confirmado oficialmente, todos sentían que estaban presenciando el nacimiento de un amor real. El equipo de Esaret también notó el cambio. Según algunos miembros del set, las grabaciones se volvieron más fluidas, más naturales. La complicidad entre ambos protagonistas se hizo evidente, y las escenas románticas parecían casi improvisadas por la fuerza de sus emociones. Los productores, lejos de preocuparse, aprovecharon la situación, sabiendo que el público estaba más enganchado que nunca. Con el paso de los días, la atención mediática alcanzó niveles insospechados. Los canales de televisión dedicaron programas enteros a analizar su relación, y los periodistas seguían cada uno de sus movimientos. Pero Cenk y Mahasin, lejos de ocultarse, optaron por mantener una actitud tranquila y respetuosa. No negaron nada, pero tampoco lo gritaron al mundo. Su silencio compartido se convirtió en la declaración más poderosa. Los expertos en medios aseguran que pocas veces se ha visto una historia de amor que despierte tanta fascinación. No se trata solo de dos actores exitosos, sino de dos almas que, aparentemente, se encontraron en el momento justo. La gente siente que su conexión es auténtica, y eso genera empatía y curiosidad. La química entre ellos no puede fingirse, y esa autenticidad los ha convertido en la pareja más comentada del momento. En las redes, los mensajes de apoyo no paran de llegar. Miles de seguidores de distintos países comparten sus fotos, crean videos de sus mejores momentos y celebran cada nueva aparición juntos. Los hashtags relacionados con su relación se mantienen en tendencia, y su historia ha cruzado fronteras. Cenk y Mahasin ya no son solo actores, se han convertido en un símbolo de amor verdadero para muchos. Sin embargo, detrás de las cámaras también hay presión. Ambos saben que su relación está bajo una lupa constante, y cualquier gesto puede ser malinterpretado. A pesar de eso, parecen decididos a seguir adelante, priorizando su conexión por encima de las críticas. Lo importante es lo que sentimos, no lo que dicen, declaró Cenk en un reciente encuentro con fans. A medida que pasa el tiempo, su relación parece fortalecerse. No hay declaraciones escandalosas, ni dramas públicos. Solo dos personas que prefieren hablar con miradas. Esa naturalidad es la que más enamora al público, que siente que está presenciando algo genuino. Incluso los más escépticos han tenido que admitir que su complicidad es innegable. Hoy, la historia de Cenk Torun y Mahasin Meravet sigue siendo un misterio envuelto en ternura. Nadie sabe exactamente cómo comenzó, pero todos pueden ver cómo crece. Lo que antes era solo rumor, ahora es casi una certeza compartida por millones. Y mientras el público espera una confirmación oficial, ellos siguen viviendo su historia a su manera. Lejos del ruido, cerca del corazón